Vamos a volver a la portada de los periodistas cuando son las 7 de la noche con 3 minutos, pero antes de retomar esta portada de los periodistas, pues queremos abordar un asunto directamente con quien ayer armó un revuelo en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, porque reveló que posee un expediente de alrededor de 1,000 cuartillas, una investigación que se inició en el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre Claudio X González. Me refiero al colega Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, quien ayer, entre otros temas, le planteó al presidente López Obrador este asunto y él, el presidente, confirmó que efectivamente conoce de una investigación que hizo Peña Nieto sobre Claudio X González, padre e hijo. Y le damos la bienvenida a Miguel Vadillo en esta tarde a los periodistas. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo están? El gusto es mío. Buenas tardes, Álvaro, Alejandro. Hace mucho no nos veíamos. Ya sé. Maestro, yo dije, porque lo dije en público, que la mañanera de ayer fue la conferencia donde usted planteó, tuvo un sentido muy distinto, porque obviamente los temas que usted planteó ahí, que le depositó al presidente López Obrador, pues hablan del colmillote del maestro Vadillo y de la intención de la revista que dirige. Y pues bueno, se lo repito ahora a usted acá en vivo. El tema de Claudio X González lo tomó, pero lo soltó López Obrador. Es decir, la parte de la investigación lo toma y dice, sí la conozco, la valida. Dice, es posible que esa investigación justifique la queja de los X González de que había una persecución con Enrique Peña Nieto, lo dice en otras palabras, y luego dice, nosotros no quisimos continuarla. Pero en el tema de los impuestos, cuando usted le plantea el tema de los impuestos, él pide una investigación, no necesariamente confirma que deben impuestos. ¿Es así, maestro Vadillo? Sí, tienes toda la razón. Yo les diría que sí hay una investigación intensa. Me parece que es hasta obvio que a un grupo tan poderoso económicamente, cuyas utilidades son de miles de millones anuales, no puede no ser auditado permanentemente, investigado, para saber si está pagando sus impuestos. Yo creo que en este gobierno todos los consorcios empresariales, los grandes consorcios, todos ya están siendo revisados. Y hemos visto cómo han venido pagando muchos de ellos, lo cual, pues, para la sociedad, para los mexicanos, para el país, es importante que paguen sus impuestos, porque cuando ellos dejan de pagar impuestos, como sucedía en todos los gobiernos anteriores, pues deja de haber recursos para todos los programas sociales del país, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sí, yo sé que sí está la investigación, tengo información al respecto, pero el presidente es muy cauto en este sentido. Dice, más bien él lo que dijo es, no he actuado contra ese grupo, a pesar de tener el expediente, porque no, como son cabeza de oposición, son representantes de muchos grupos, tanto económicos como políticos, ellos dan la cara. No quiero que se piense que es un revanchismo político. Por eso yo le insistía, eso está bien, pero si han evadido impuestos, pues hay que ir por ellos, hay que obligarlos a pagar. Y entonces, en eso coincidió el presidente, ¿no? Dijo que el SAT y la UIF deben de dar algún reporte en ese sentido. Y me parece que nosotros y toda la prensa y la sociedad en general debemos de estar atentos y exigir esa información en esto de que el presidente llama o privilegia la transparencia sobre el debido proceso. Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, tienes una perla negra periodística,
un expediente de 1000 páginas que seguramente tiene otras perlas negras periodísticas que por supuesto vamos a comenzarlas a leer en el próximo número de la revista Contralínea. ¿Qué hallazgos, si nos puedes adelantar, encontraste? ¿Cuáles fueron los hallazgos en estas 1000 páginas? Si es que nos puedes adelantar algo, si no nos esperamos a comprar la revista. Evidentemente se van a tener que esperar paso a paso. Vamos a ir avanzando lentamente. Si no, ahora les cuento todo la carnita del asunto y pues vamos a perder el interés en lo que se publique. No, fíjense que les voy a dar algunas cosas que creo que ustedes, colegas, que además, Álvaro, leí tu trabajo en Proceso, la investigación que hiciste, muy interesante y buena además, como caracteriza todo lo que haces, también Alejandro, sobre Claudio X González, sobre los donadores, los donativos. Trae esa información también, trae información del expediente, pero bueno, les explico. Este expediente, que es muy grande, viene seccionado. Yo les diría, o sea, la investigación que se desprendió de un malestar y un enojo y un rompimiento de este grupo empresarial con el presidente, porque no es Claudio X González Guajardo nada más, es Claudio X González Laporte, el jefe del grupo y del clan, el que da la cara mediática, el que hace las fundaciones, las asociaciones civiles, es el hijo, pero quien controla el dinero sigue siendo este empresario octogenario, que es el padre. Claudio González Laporte es quien controla y es el que maneja el dinero, entradas, salidas de las empresas. Entonces, lo que quiero comentarles es de que la investigación efectivamente se desprendió de malestar del presidente, del rompimiento con este grupo y este clan, que motivó que se ordenara una investigación a los órganos de inteligencia y de seguridad del Estado. ¿Esto qué significó? Bueno, participaron el CISEN, lo que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, antes era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT de Hacienda, Aduanas, PGR y otras entidades públicas. Es decir, echó a andar toda la maquinaria del Estado contra este grupo empresarial. Y no se trató nada más de revisar las cuentas bancarias, los estados financieros, las transferencias. Investigaron todos los viajes. Cada viaje que realizaba un miembro de la familia era investigado. A dónde viajaban, qué transportaban, en qué avión viajaban, eran comerciales o privados, los vuelos. Están los aviones que pertenecían a la familia también, los que volaban, quién iba en cada asiento. O sea, fue una investigación verdaderamente intensa, que por supuesto lo que se supo ya hace algún tiempo son las intervenciones de las comunicaciones de esta familia. Y también, bueno, se toca a la familia, que esto es una verdadera desgracia, que los gobiernos hagan este tipo de cosas, algo en lo que yo no me voy a meter. Yo no me voy a involucrar con el nieto, por ejemplo, que no es menor de edad, el nieto, o sea, es abuelo, padre y nieto. El nieto claro. Tiene 30 años actualmente, pero no aparece en los negocios. Se da de alta en Hacienda, pero no aparece en los negocios, no firma, no nada. Es un junior, pues. Entonces, aunque hay información sobre él, poca, pero hay un expediente concreto sobre él. Ese expediente no lo voy a tocar, no toco lo de la familia, esposa, hijos, o sea, me parece que eso es tan privado, es tan familiar que yo creo que, como dicen hasta en la mafia, se respetan las familias. En este caso, no vamos a utilizar esos expedientes porque yo creo que ellos no tienen en sí responsabilidad en el manejo de los fondos, del dinero y en la operación. Entonces me concentro en Claudio X González Laporte,
y Claudio X González Guajardo, que por cierto el nieto se llama Claudio X González también. Son 3 generaciones con el mismo nombre. A ver, perdón, Álvaro, Alejandro, me ibas a decir algo. Sí, le pregunto y si le parece, nos vamos a ir a corte y me responde cuando volvamos. ¿Cuál es el origen de un pleito en apariencia tan profundo? Porque para que eches a andar toda la maquinaria del Estado, no creo que nada más haya sido, como se ha dicho, mexicanos contra la corrupción. Debe haber algo muy poderoso detrás. Si le parece, maestro Vadillo, vamos a ir a un corte y al regresar, pues abundamos. Muy interesante la pregunta. Sí, hay que hablar de eso. Gracias. Volvemos. Volvemos a los periodistas. Estamos con Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Y adelante, señor Alejandro Páez Varela. Repito muy rápidamente la pregunta: ¿qué es lo que provocó esa ruptura entre los Claudio X González y el gobierno de Enrique Peña Nieto, considerando que los Claudios X González siempre han jugado con quien está en el poder? Sí, y de hecho, siempre tuvieron beneficios fiscales de todos los gobiernos, panistas y priistas. Efectivamente, sí, la presión que ejercía este grupo empresarial sobre el gobierno de Peña Nieto, que era un gobierno débil, era obtener mayores beneficios fiscales. Para eso, cuando crean esta asociación civil, Mexicanos contra la Corrupción, con el propósito de empezar a investigar desvío de recursos públicos, actos de corrupción del gobierno de Peña Nieto, como una forma de presión para obtener beneficios, contratos, obras, en fin, obtener beneficios del presupuesto público. Entonces, arman esta asociación civil y contratan reporteros para empezarlos a investigar y empiezan a publicar en diversos medios de comunicación. Esto genera un malestar y una protesta de Peña Nieto de manera directa en una reunión que hay tanto a Claudio X González Laporte como a Claudio X González Guajardo. El entonces presidente Peña Nieto le reclama y les pide que dejen ya de meterse en los asuntos del gobierno, a investigar al gobierno y estar dando información sobre supuestos actos irregulares. Claudio X González Laporte, el padre, le dice que bueno, que su hijo es libre de actuar y de investigar lo que él considera. Hay ahí un intercambio de palabras en esa reunión y ahí se da el rompimiento total, en donde no acepta la familia que el presidente de la República les pida que dejen de investigar y ellos, o concretamente el hijo, Claudio X González Guajardo, aumenta sus investigaciones, es decir, financia a un equipo de reporteros para exactamente investigar a este gobierno directamente al presidente, o lo más cercano al presidente, a sus secretarios más cercanos. Esto crea este rompimiento, este malestar. Entonces, desde Los Pinos se ordena esta investigación. Se manda a llamar al secretario de Gobernación. En ese momento es Miguel Ángel Osorio Chong. Y ahí están todos los nombres, de la UIF, a todos los involucrados, al secretario de Hacienda. Y cada uno en su área empieza a entrar a todos los archivos y a todas las cuentas y a todo. Hay un seguimiento, además, al CISEN hace un seguimiento de persecución a aduanas. Hay los listados de los aviones, quién va, quién viaja, en qué asiento viajan.
toman fotografías de las propiedades, de los negocios, de ellos mismos, de la familia, les toman fotografías, les graban las conversaciones telefónicas, los mensajes, todo esto se da, todo esto se ordena contra esta familia, porque había un rompimiento, pero no digamos que era porque era una opositora al gobierno. Esa es una familia que había recibido muchos beneficios, como de todos los gobiernos del PRI y del PAN, y se da este rompimiento porque no le daban más. Quería prácticamente no pagar impuestos. Obviamente, Álvaro. Obviamente, Miguel, vamos a leer en contralínea en los siguientes números, tan pronto como la siguiente edición, detalles justamente de esto. Pero en lo que sí puede considerarse una persecución de carácter político del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la familia González, Laporte y González, los Claudios González, Guajardo, en lo que puede considerarse pues sí una persecución, un acoso, represalias justamente por investigar la corrupción, pero no actuaron, o sí, en materia sencillamente legal de cobro de impuestos. No, solamente armaron el expediente. No hubo ninguna acción legal, penal, judicial, por toda la situación en la que se encontraba el grupo. Solamente no se presentaron. ¿Perdón? ¿Solamente para intimidarlos? Pues solamente para saber que tenían la información de ellos. Era una forma de, tú me estás investigando, yo también te investigo, ¿no? Ya. O bájale un poco a tus investigaciones, ¿no? Maestro. No era un asunto porque fueran personas o un grupo empresarial que estuviera defendiendo alguna causa social o que estuviera defendiendo alguna ilegalidad que se cometiera en contra de ellos. Es como no me das más beneficios fiscales, como no haces lo que yo te pido, entonces contrato a un grupo, armo una asociación, no una, muchas asociaciones civiles, muchas fundaciones, y utilizo cada una con muchos sectores empresariales para atacarte y para que veas la fuerza y el poder que yo tengo desde el poder económico. Un pleito. El poder económico. Un pleito. El poder económico. El poder económico contra el poder político. Te preguntaba yo, ¿es un pleito en la élite del poder político y económico? Sí, claro, pero un pleito de grupos de poder no por causas que realmente importaran al país, porque esta simulación de este grupo empresarial de investigar la corrupción tendrían que por esclarecer primero todo lo que ellos han hecho. Claro. Nadie lo cree. Maestro, en la conferencia de prensa... hacer una crítica. Es muy penoso que tú como periodista te prestes o te alquiles tu trabajo a un grupo de esta naturaleza cuando conoces las intenciones y aceptes hacer un trabajo sucio para ellos. Me parece que el periodismo debe de ser totalmente libre e independiente, lo que no sucede con este grupo de mexicanos contra la corrupción. Ayer en la conferencia de prensa matutina usted habla de 400.000 millones que habrían evadido en no recuerdo si en 2 sexenios o en 2 décadas. El dato 2 sexenios. En 2 sexenios. 400.000 millones es el dato que usted tiene, maestro. No, pero no el grupo. Este dato es general. Se calcula que en el sexenio de Calderón y de Peña se dejaron de cobrar impuestos por más de 400.000 millones. Es correcto. Yo tengo información interna que no son 400.000 millones, son 700.000 millones lo que se dejó de cobrar de impuestos. Y de eso, mi pregunta al presidente fue, presidente, de este monto que ya se dio o que se conoce oficialmente, realmente es más, ¿cuánto de estos 400.000 millones dejaron de pagar impuestos el grupo de Claudio X González? Esa es la pregunta y es lo que estamos esperando
porque el presidente lo autorizó y dijo que sí, se tiene que saber. Y el presidente ha estado defendiendo la transparencia. Entonces, nosotros como periodistas, pues vamos a seguir pidiendo, solicitando que se nos dé la información. Así es. Es importante, me parece, que la población conozca a cuánto ascienden estas evasiones fiscales de estos grupos, ¿no? El presidente dice que no los quiere perseguir, pero yo le comentaba al presidente en la conferencia mañanera, le preguntaba que si han cometido defraudación fiscal, pues tienen que ir tras de ellos porque esto es de oficio, no es una cuestión de voluntades, ni es una cuestión política de que se diga es que por qué los voy a perseguir. No se trata de que los persiga per se, sino si han cometido un delito. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos